en este Día del Trabajador, son ya las 21:20. ¿Qué tal, Cobain? Muy bien, muy bien. Feliz día Feliz día. para todos. ¿Qué tal, Salustiano? Muy bien, la verdad. Feliz día también para ustedes, para la audiencia y para la gente de Satélite. Sobre todo la gente de Satélite que está detrás de cámara. Bueno, un abrazo. También un abrazo a todos ustedes. A Joao, que no está por cuestiones que no nos ha sido dado en revelar, pero que suponemos que la semana que viene va a estar. Sí, creemos que sí. Creo que ha disfrutado su día. Sí. O a su noche, anoche. Algo disfrutado. Bueno, bien, hoy tenemos programa como siempre con cierta actualidad al principio, noticias interesantes del ámbito científico y después tenemos una invitada. La primera invitada del ciclo 2023 es la doctora Andrea Previtali, que va a estar hablando... Va a estar hablando de dengue, enfermedades infecciosas, un tema importante, digamos. Recién estábamos hablando por fuera. Mucha gente con dengue. Mucha gente con dengue, mucha gente con dengue. Hay una preocupación colectiva y bueno, vamos a tratar de ilustrarnos todos en relación a una enfermedad que nos está afectando. Claro, sí es investigadora de CONICET, quise decir, especialista en Ecoepidemiología. Sí, esa es una ecóloga de enfermedades. Bien. Así que atento, por esto va a estar en el segundo bloque. Y ya sobre el final de nuestro clásico debate científico, fobias. ¿Qué tenemos? Consigna para ese último bloque, ¿verdad? Tenemos una consigna. Cobain? Escribinos a las redes sociales, a pedazo-de-foro. Si tenés el placer de tener nuestros números personales, podés escribirnos también. Y si estás registrado en Twitch, también podés escribirnos directamente al Twitch. Y la consigna es simple. ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué fobias tenés? Y nos podés contar. Bien. Ya tenemos varias, pero estamos todavía recibiendo, así que escriban. Creo que ya hemos hecho todas las aclaraciones, ¿verdad, Salustiano? Yo creo que sí. Bueno, vamos para la tanda de noticias a calle. Ya arrancamos entonces con las noticias. Tenemos la costumbre de empezar con noticias buenas, en general. Bien. Yo no sé si el esta 2023 buena, empezó así. Empezó siempre con buenas noticias buenas. Y por como viene el año está bien, ¿no? No hay que cambiar nada porque todo viene fantástico en el mundo y en el país. Así que no cortemos la racha. Claro. No sé si será buena, pero es tecnológica, tengo entendido esta noticia, Salustiano. Así es, creo que sí. A ver. Bueno, vagina en un chip. Bueno. Eso... yo no sé cómo caracterizar. Cada vez ese título así como está bueno, así como vagina en un chip. Vagina en un chip. Ustedes pensarán, por ejemplo, en un morbo. No, yo pienso que mis conocimientos en chip no son tan amplios, o mis conocimientos en anatomía no son tan amplios como para entender ese título. Pero bueno, nos ilustrarás. No es un morbo, no es una desviación de la mente humana. Ajá. Es una investigación muy seria del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard, que lo que hicieron fue, usando silicona, simular una vagina lo mejor posible. No sé, esto, por ejemplo, ¿qué te hace pensar, por ejemplo, Cobain? No, me hace pensar cosas que yo no sé si puedo decirlas al aire. A mí lo que me parece es que el inciso, lo mejor posible, estuvo de más. Bueno, sí, una reconstrucción realista de esta parte anatómica hecha en silicona. Sí. Bien, hasta ahí no es algo que a mí me sorprenda o que yo esté diciendo, no sabía que existía. Pero te escucho. Debe haber más todavía. Claro, lo primero que se te viene a la cabeza es como una reconstrucción anatómica, o sea, una como estética, o sea, algo que se asemeje. Claro, lo que hace un poco ruido es que sea un chip. Pero bueno, no tiene nada que ver con eso. Mira, de hecho tenemos una imagen que Pablo, nuestro operador, que aprovechamos para saludarlo. Feliz día, Pablo. Ahí pone la imagen en la pantalla, se ve. Ajá. El chip es eso que se ve ahí, tiene entradas, tiene salidas. A la izquierda, o sea, ese dibujo, exacto, ese esquema. Bien. Y después lo que tiene a la derecha es como una ampliación de lo que es ese chip. Este chip en realidad está hecho así como en silicona, que es, en realidad debe ser PDMS, alguna de esas... Perdón, ¿debe ser qué? Una silicona, PDMS, alguna de esas que se usan, son biocompatibles. Y lo que hace, lo que intenta simular en realidad es el comportamiento de el comportamiento en realidad de la vagina en relación a su microbioma. O sea, intenta simular esa interacción. ¿Y por qué? Bueno, lo hace para encontrar nuevas formas de tratar lo que se llama vaginosis. Así que si quieren, tratemos de desenredar ese ovillo un poco. Otra expresión, por favor, pero sí.
¿Qué es la vaginosis? Bueno. Porque yo no, con ese término al menos Empecemos no por la el conozco. microbioma. Que ¿Qué es el anterior, sí. microbioma? Bueno, el microbioma es ese ecosistema que hay De bacterias, hongos saludables. Claro, en la zona de la mucosa del epitelio vaginal, digamos. Sí, Ese microbioma está compuesto por poblaciones de diferentes bacterias, ¿no? sí, Y usualmente, fisiológicamente, están en equilibrio y son buenas, digamos, es bueno que estén ahí. Ujú. El tema es que por ahí, digamos, por diferentes motivos, puede ser que una población prospere más que otras y eso, bueno, genera desbalances. Y sobre todo hay unas bacterias, un tipo de bacterias que se llaman malsanas, la clasifican así. bien. Bacterias malsanas. Sí, bueno, que cuando eso pasa, ocurre este cuadro infeccioso que se llama vaginosis y que tiene, digamos, puede traer secreciones mayores a lo normal, picazón y también mal olor. Claro. Pero en realidad, digamos, es importante sobre todo porque afecta el 30% o un número así de mujeres O fértiles sea, una en edad, digamos, entre 15 y, digamos, 50 años. 30% lo tuvo alguna vez. Sí, entiendo Claro. que sí. Está bien. Sí, alta proporción. Y esto Claro. es un chip que se implanta, tengo entendido. No, Bien, no, se no, implanta. déjame, todavía estamos en la Está. introducción. En la digamos. introducción, bien. Y que la idea es que, bueno, pero ¿qué pasa? Si no tratás a tiempo esta infección, lo que pasa es que aumenta el riesgo de contraer o de contagiar enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, también puede, si la mujer está embarazada, puede dar un embarazo, digamos, un parto antes de término. Incluso también se puede perder, o sea, pérdida de fertilidad. ¿No? Digamos, tiene complicaciones mayores si no se trata a claro. tiempo, claro. Entonces, ¿qué pasa con esta vaginosis? Que no hay buenos modelos animales. Los modelos animales son, digamos, por ejemplo, antes de sacar por ejemplo, un tratamiento al mercado, lo que se hace es estudiar ese tratamiento en lo que se llaman estudios preclínicos. Que lo que se hace usualmente es usar animales. O sea, se busca un animal que con algún criterio es el mejor modelo, claro, el mejor candidato para reemplazar al humano. Se hacen pruebas ahí y después, una vez que si hay buenos resultados, se pasa a un estudio clínico, digamos, con humanos reales. Y con la vaginosis no hay un buen modelo. Y bueno, entonces lo que hicieron fue en este chip intentar replicar lo que serían las células del epitelio, o sea, las más externas de la vagina, y las del estroma, serían las que le dan soporte o estructura. Entonces, en ese chip lo que ven son esos dos tipos de células separadas por un medio poroso que lo que hace es permitir el influjo y el flujo de sustancias para emular, por ejemplo, la perfusión sanguínea, o sea, meterle nutrientes, por ejemplo, o cosas y sacar, por ejemplo, digamos, excreciones, ¿no? Entonces, una vez con eso lo que logran es que esta población de células humanas, porque son células donadas por un humano real, vivan ahí en condiciones fisiológicas, o sea, basales, normales, naturales, y una vez que logran eso, lo que hacen es estudiar qué pasa cuando le ponen poblaciones de alguna bacteria, o por ejemplo drogas también, Claro. o hormonas. Entonces logran un mejor modelo animal, un modelo mucho mejor que el que un animal real. Lo hacen con células humanas reales. O sea, no es un chip que tendría que, o sea, porque vos tiraste el título, no se imaginó claro lo que dijo Miguel, así una implantación de un chip y que esté... No, esto es para estudiar. Es para estudiar en laboratorio. Vos lo que puedes hacer es, por ejemplo, hacer un screening de drogas. Sí. Entonces, bueno, tenés una droga que es un candidato. Claro. Que puede ser que uno cree, un investigador cree que es bueno para esa vaginosis en particular. Entonces, claro, probás diferentes concentraciones, probás combinaciones de otras drogas. Y eso es más barato y además es más preciso, más el preciso. resultado, claro. Y además te permite hacer lo que es medicina orientada a personas, digamos, de Más medicina de específica. precisión. Claro. Claro, porque lo haces con las células de esa persona. Claro, no claro. hay que estar. Bueno. Bueno. ¿En qué país me dijiste esto? El estudio es en Harvard. En Harvard, pero todo esto claro. en realidad yo usé este caballo de Troya, si quieren, para introducirles el concepto Sí. de organ on a chip, o sea, órgano en un chip, que es una movida que incluye a esta vagina en un chip, que también hay Puede cosas ser como Puede ser un pulmones, páncreas. corazones, incluso hay sistemas de órganos en chips, que lo que hacen justamente es lo mismo, solamente que para otras enfermedades, otras condiciones. ¿Y cuáles son los objetivos de todo esto? Bueno, el primero es
evitar el uso de animales de laboratorio. Vieron que siempre se usan ratas, conejos. Complicado, claro. Una, por ese lado, es evitar ese tipo de estudios, o sea, ir directamente al que el estudio preclínico sea en un chip. Después, medicina de precisión, o sea, usar células de esa persona en el estudio, entonces encontrar cuál es la concentración de droga, qué combinación de drogas es mejor para esa persona. Y bueno, y lo otro es... Claro, esto no es solo investigación primaria, sino que también tiene aplicación clínica. Vos vas al médico y te dice, pack, saca el chip, Vamos a ver cómo acá. es tu órgano. Vamos a ver acá. Y te Claro. dice, vos tenés que tomar X cosa. claro, Bien, no, tener un buenísimo. modelado de enfermedades. No es solamente algo bien, bajado al... Bien, Me da un poco de cosas decir bajado Bueno, del territorio. Si pero llegan a sí. tener vaginosis, ya saben por dónde empezar. me estoy riendo mucho Muchas de algunos gracias. comentarios de los oyentes. Que bueno, Con después seriedad, con seriedad. Yo pido que con seriedad. hay un 50% de nuestros oyentes que lo están tomando con seriedad. Muy bien. Bueno, Es un montón. conociendo a nuestros oyentes es un montón. Quiere decir que tenemos un montón de oyentes nuevos, creo. Ay. Bien, esa fue entonces la noticia tecnológica. Sí, esa es Bien. la noticia tecnológica. Una buena noticia. Yo era buena noticia, la presentamos como buena noticia. Ahora Buena imagino noticia. que vos Ahora, traes una mala. Bien. Sí, vamos con una mala porque tenía una buena, pero me parece que es mejor una mala. Claro, Porque ya no- para no da hacer para un tanto sándwich de optimismo. noticias. Microplásticos. Microplásticos, me suena. Sí. Bueno, sí, usamos plástico para todo, ese plástico está contaminando todo, eso lo sabemos. ¿Está? Ahora, O sea, no hay que poner las salchichas a esto hervir en va, el... va a darle terror a aquellos energúmenos que hierven la salchicha con paquete. A ver. Y todos los que se estén comiendo plástico por placer, no sé si nos... Por ejemplo, cuando te tragas, Digre- ¿viste? Te tomás Guarda con un eso. ibuprofeno, por ejemplo, o algún medicamento de eso que viene como una cápsula. Sí. Esa cápsula tiene pinta de ser de plástico. No, me parece que no, porque si no sería un problema. Pero algo que hacíamos de chicos, nosotros tenemos cierta edad, había un producto, esto es una digresión, no tiene que ver mucho con la ciencia, pero había un producto que no sé qué era más tóxico, si el interior o el envoltorio, El juguito. el juguito, que para abrirlo uno tenía que morderle la puntita, track, y quedaba, y después uno tomaba ese brebaje dudoso, vamos a ser piadosos con el adjetivo, pero uno estaba mordiendo plástico todo el tiempo, o peor, las mielcitas, Eso iba a No, ser. bueno, no, que la mielcita por su viscosidad, uno lo mantenía en la boca cual suero. No, pero hay cosas que nosotros Estaba con estamos... el plástico en la boca. Mucha gente lo está haciendo. Yo haría... ¿Se acuerdan cuando hicimos la investigación de los canzoncillos? Sí. Haría algo un poquito más serio de cuánta Eso gente me abre el parece. sachet de leche El sachet, tenés que de hacer- leche con los Si dientes. ya pasamos Sí, el sí. neolítico, eso no tiene que pasar. ¿Quién abre el sachet? ¿Quién Bueno, es tan sí, todo el mundo va a cavernícola? decir que no. Todo el mundo va a decir que no, pero... Yo no conozco a nadie que lo haga, o sea, creo que conozco a uno, pero... Yo lo hago. Tiene unos comportamientos totalmente... Es que me da fiaca ir a buscar la tijera. ¿Dónde dejé la tijera? No tengo una tijera en la cocina. Bueno, está bien. O sea, Vos- abro el sachet de leche, el de yogur, con los dientes. Si todo lo voy a consumir yo solo. Yo cada vez que compro un sachet de leche, compro Yo una creo que tijera. El hombre, Claro. el hombre Sí, porque si no la varón perdés. solo va llevando su comportamiento cada vez más a su ancestro cavernícola. Vos lo dejás a él Puede ser solo que sí. y va a hierve la salchicha con el rol. No entiende, viste, que tiene que abrir el paquete y tirarlo al lado. Hay otra forma que con el cuchillo vos podés agarrar mil así cosas. y cortás. Hay mil cosas. No creo que... Vos agarrás corte. un par de piedras, las golpeás, le sacás filo y ya con eso es Es un mejor avance. que con los dientes. Pero mirá lo que te voy a decir ahora esta noticia. Por favor. Científicos de la Universidad Médica de Viena, No Por tiene la nada que ver con la salchicha de salchicha, Viena, claro. muy bien. está bien, están atentos, está bien. Publicaron en un journal que se llama Nanomaterials, que debe estar, te debe ser familiar, Sí. Salustiano. Ponele. Bueno, publicaron una cosa bastante alarmante. Usaron ratones porque no tenían chips, le dieron de comer cosas con microplásticos, nanoplásticos en realidad, marcados con algún tipo de fluorescente Sí. cosa. Bueno, a ver qué pasaba con el plástico cuando se lo comían. Bueno, ¿dónde terminaba ese plástico? En las patitas. Cerebro. Lo peor. Muy mal. Bueno, se sabe por investigaciones previas que las partículas de nanoplásticos en el cerebro pueden provocar Parkinson y Alzheimer. Bueno, lo bueno es que esto le pasa a los ratones, no a los Y, humanos. no, porque ¿qué humano va a hervir una salchicha con paquete? Claro. O sea, eso, el Eso- ratón, eso viste que serían en los ratones, en claro. su psiquis de roedor no alcanza a discernir. Por eso, viste, el ratón también te abre el sachet así
Para la audiencia nueva, si quieren entender de qué estamos hablando, tienen que ver el capítulo anterior. El capítulo anterior que está en YouTube. Está en YouTube, lo pueden Así buscar en que YouTube. vean, Buscan personas acá pedazos de Juan en presentes. YouTube. Hay personas Claro. que hacen lo que estamos Admitió hacer eso, sí. Bueno, mala noticia, porque aparentemente, para dar un tipo de explicación más técnica, existe en el cerebro una barrera hematoencefálica, Sí. una especie de epitelio, tengo entendido, que protege de que... No permite que la sangre entre en contacto con las células nerviosas, porque eso las mata. Claro, pero ¿qué pasa con las partículas de nanoplásticos? Parece que las más chiquitas se pueden recubrir de una proteína que se les forma o que Sí, se se pegan. pueden asociar, se pegan, y eso les permite atravesar las membranas celulares de este epitelio. Claro. Y te terminan impactando en el cerebro. Te lo digo. Ni impactar en cerebro. Sí. Y así, Plástico en cerebro. plástico en cerebro. Bueno, está bien. Son las partículas menores a 0.293 micras. O sea, chiquitas. 300 nanómetros. Bueno, no es para No, tanto. no es tan. Bueno, Unos pocos nanómetros. pero muchas. Y esto, miren, le dieron de comer y ¿saben en cuánto tiempo se le fueron al cerebro? Tiren un número. 10 años. No, 5 una, años. una rana. Una rata. Una rata, no sé si te aguanta. Bueno, no, 2 horas. Mm. O sea, Un poco ahora, menos. para llevar un poco de tranquilidad, hay que decir que esto es un modelo animal. No sabemos. Esto no confirma que pase en los seres humanos. Pero bueno, tampoco dice lo contrario. Es Más probable bien, que pase, sí. más bien dice que probablemente pase. Hace falta más estudios, pero esto bueno, viene siendo bastante preocupante. Esa fue mi mala noticia del día. Un balazo de plástico en el cerebro, dicen algunos oyentes. Así que bueno, no, están. La verdad es que. Podemos traer gente que trabaja en microplástico, porque también es otro tema. Un tema actual. Un tema que se está trending topic. investigando mucho y que bueno, que ahora me metiste en muchísima preocupación. Sí, empecé a cambiar tus hábitos. O sea, a Bueno, incorporar tecnología de la edad de hierro. Otra cosa que también está bastante mal Tendría que es comprar vos, por ejemplo, tijeras tenés la para vianda para en la tupper cocina. y la ponés en el microondas. Eso me da terror. Eso, claro, eso no hay que hacerlo. Igual para. O sea, Hay que ponerlo en un plato. entiendo que lo de la salchicha puede ser que sea una cosa, pero lo de abrir el sachet con los dientes, yo estoy seguro que más de uno va a decir que no, pero sí. Pero eso no significa que esté bien. Bueno, pero ahora vamos a estar todos haciéndonos lo que no abrimos el sachet con los dientes. Y eso yo te puedo Yo asegurar no que necesito fingir nada. Mira, yo te hago la segunda en esa, pero en esa particularmente me abro de pierna y dejo pasar la pelota. Como quiera vos. Tengo una buena noticia. Buena noticia, Una por buena favor. noticia que introduce un poquito a lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Por ahí, quizás mucha gente sabe, quizás mucha gente no, pero ya la ANMAT aprobó el uso de una vacuna de un laboratorio japonés que se llama Japonex. Takeda. Muy bien. Takeda. Está quedado. Y es más, la vacuna tiene nombre, se llama TAC-003. Muy TAC bueno. con K se llama TAC-003. ¿Y tiene algún uso esa vacuna? En verdad está siendo aprobada en distintos lugares del mundo por distintos países. Recién ahora en el 2023 está siendo aprobada acá en Argentina, pero no son muchos los países, digamos. ¿Y es para alguna enfermedad o es así genérica? Principalmente para el dengue. Ah, bien. Principalmente para el dengue Otra y vez. totalmente para el dengue. Ah, Pensándolo bien, Pensándolo bien, ni totalmente siquiera para para el el dengue. dengue. Creí que lo había dicho al principio, creí que No. había dicho dengue. No, bueno, está. Entonces O datazo. sea, es para que la gente que está atenta y sabe que Ok. hoy vamos a hablar de dengue, se aprobó una vacuna contra el dengue. qué bueno que no es a favor. Bien. ¿Cómo está formada esta vacuna? Está formada por ADN del virus, del dengue 2. Hay 4 tipos de dengue, 1, 2, 3 y 4. Fueron muy creativos a la hora de ponerle nombre. ¿Será ARN? ¿Puede ser? Es ADN. Según las noticias, ADN. Bueno, decir que tenemos gente que Es sabe. retrovirus. Y no solamente te lo muestro. Digamos, material genético. Argentina.gov.ar, no lo estoy sacando de cualquier lado, estoy sacando de un portal oficial de la nación. Digamos material genético. Bueno, dale. Material genético. Material genético donde también se le agrega más material genético de los otros tipos de ADN. Esta vacuna, bueno, fue aprobada en Brasil también y autoridades del Ministerio de Salud lo que plantean es que no es que se va a terminar del problema del dengue solamente con la vacuna, o que se está hablando de poder empezar a utilizarla este año. No hay confirmación todavía,
pero llaman a la comunidad a seguir manteniendo los comportamientos de prevención y principalmente también el descacharrado y tratar de seguir cuidándonos, tratar de hacer bloqueos, bueno, muchas de las cuestiones que vamos a hablar en el siguiente bloque. Es una buena noticia, pero del Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue, hay que seguir cuidándose, no solamente por el dengue, sino porque también transmite otro tipo de enfermedades. Así que bueno, noticia la hacemos cortita porque podemos seguir hablando. En el próximo bloque, entonces, ya vamos a hablar con Andrea Previtale, que es a quien hemos... Que ya la tenemos en el estudio. Tenemos en el estudio, ha tenido la deferencia de acercarse al foro para contarnos un poco de sus investigaciones en general. Pero deberíamos hacer una pausa con música para refrescar un poco el clima, ¿no, Sebastián? Sí, así es. Nos vamos escuchando 2 canciones de rock nacional, porque como estamos tratando un tema local, me pareció que lo ideal era rock nacional. Bien. Entonces nos vamos escuchando 2 temas. El primero es de Fito Páez, se llama Nada más preciado para mí. El segundo es de El Flaco Spinetta, se llama Ganges. Me encanta. Ganges. Buena elección. Bueno, será hasta dentro de un rato. Sí. Satélite Azul. Grupo en órbita. Acción participativa para abordar la problemática de zoonosis prevalentes en el Gran Santa Fe. ¿Es correcto eso? Todo es correcto. Todo correcto, bien. Me han pasado la información adecuada. La producción se portó bien. Sin más, tiro otra información así. Es directora de un tal chico muy bueno, yo lo conozco, es un capo, que es un tal Cuiti. Sí. Y el Cristian. Ahí no me llega esa información, ahí se difieren las fuentes. Acá no dice nada. Es algo muy reciente. Claro, es reciente. Sí. Bueno, entonces ya que tenés esa información que yo no tengo, te dejo que indagues vos en los conocimientos de... Bueno, André, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito en relación a algo que está alarmando a un montón de gente y que corre un montón de información. A veces, viste, que estamos en la época de las noticias falsas o de que no venga de tan buenas fuentes como, por ejemplo, yo acabo de leer algo de argentina.gov.ar y está en duda. Pero bueno, entonces, bueno, qué mejor que ir a gente que trabaja ligada al tema, digamos. Pero contanos un poquito de vos. Hoy vamos a hablar de dengue porque es algo que le preocupa a un montón de gente, pero es algo que vos te estás adentrando un poco ahora. Contanos cómo fue un poquito tu recorrido, cómo fue tu repatriación, en qué empezaste a laburar. Contanos un poquito vos, tranqui. Sí, yo soy ecóloga, bióloga con título de licenciatura en biología de Río Cuarto y después empecé a trabajar con roedores en un comienzo y pensando sobre todo en la ecología, en un proyecto a largo plazo en Chile, viendo cómo las poblaciones cambian con el clima. Y después me fui a hacer el doctorado en Estados Unidos sobre ese tema y el postdoc lo hice ya pensando en las enfermedades que transmiten los roedores, que los roedores son un importante grupo de animales que alberga un montón de patógenos que pueden pasar al ser humano y por eso se llaman zoonosis, ¿no? Esas que compartimos entre los animales y los humanos. Entonces empecé con hantavirus, como vos decías, en un postdoc en el oeste de Estados Unidos y después en el este de Estados Unidos, cerca de Nueva York, es una zona muy prevalente esta enfermedad de Lyme que transmiten las garrapatas que pican a un roedor infectado, se contagian y luego esa misma garrapata puede alimentarse de una persona y transmitirle esta bacteria que causa la enfermedad de Lyme. ¿Y qué es la enfermedad de Lyme? Yo no la conocía. Es una enfermedad que se trata de una manera como en el momento, como una enfermedad aguda con antibióticos y en algunas personas aparentemente puede llegar a quedar de manera crónica y causar problemas a largo plazo y hay mucho debate en eso. Recuerda un poco al Chagas. Sí, pero en esto es como que por lo general se puede tratar en el momento bien. En cambio, el Chaga tiene otra complicación en cuanto a cuando uno se contagia acá. Las garrapatas que están en el bosque, que son muy pequeñitas, si uno no logra detectarla a tiempo, porque nos inyectan un montón de sustancias para adormecernos cuando nos pican, a veces se desarrolla una mancha en la piel con forma como de
de tiro al blanco, o sea, con anillos concéntricos, y eso ayuda a los médicos, a las médicas a sospechar que puede ser la enfermedad de Lyme. Acá en Argentina hay pocos casos y están todavía como que es tan incipiente que no se tiene certeza de que sea realmente la misma enfermedad. Pero justamente hay otra, que es la leptospira, que también es una bacteria así, espiroqueta se llama, así que tiene forma de espiral. De espiral, claro. Sí. Que sí está y está muy presente en nuestro territorio de acá de Santa Fe, en esta región, y es esa la que me motivó a mí empezar a indagar, a investigar sobre esa enfermedad, y el dengue más por una cuestión de comparación. Siempre miramos al dengue como la historia de éxito, ¿no? De que todo el mundo lo conoce, ¿no? De que hay mucha campaña, mucha difusión. Y esta otra, que es la que causa la leptospira, la leptospirosis o enfermedad de las ratas, está mucho más escondida, menos conocida, y por eso, bueno, el dengue lo vemos como una cuestión de comparación. El dengue no es una enfermedad desatendida, entonces. Sí, está en la lista de la Organización Mundial de la Salud entre unas docenas de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud considera que deben recibir mayor atención, y el dengue es una de esas, y la leptospirosis no. O sea, está tan desatendida que ni siquiera está en la lista. Meta desatención. Claro, sí. Bueno, vamos a hablarle un poquito a la gente primero. Vamos a hacer como algunos datos que son importantes y después pensar un poquito cómo es la mejor manera de trabajarlo, que lo hemos... Bueno, con este chico Cuiti lo han hablado en algún momento también. ¿Qué es el dengue? ¿Qué es el dengue y qué se puede hacer para poder prevenirlo, ¿no? ¿Cómo se transmite? ¿Es contagioso? ¿Viste? La gente pregunta eso, ¿es contagioso el dengue? Mi amigo tiene dengue, ¿yo puedo tener dengue? ¿Cómo se contagia? Bueno, el dengue es un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos. En particular, el mosquito que lo transmite en esta zona es Aedes aegypti, que es un mosquito muy pequeñito, que muchos pueden haber escuchado, que tiene características que lo pueden ayudar a diferenciar si es que alguien se toma el trabajo, ¿no?, de ver cada mosquito que uno mata, a ver si le ve las características, puede que le encuentren, porque es tan pequeñito, pero es oscuro, negro, y se le pueden llegar a ver unas pintitas blancas. Es más chiquito que los comunes, ¿no? Sí, hay muchas especies de mosquitos, entonces, común, claro. Los que yo digo por común, digamos, tienen... 1 centímetro. Sí, un poquito menos, tal vez. No, sí, es mucho más chico que un... Sí. ¿Cuánto, por ejemplo? O sea, así. La cámara no lo claro, captó, pero 3 milímetros. Así. Sí, yo creo que más allá de cómo es, lo importante es tratar de evitar las picaduras de mosquitos, más allá de si es ese en particular, pero uno en realidad usando las medidas de prevención para evitar las picaduras de mosquitos, se alivia de ese malestar, ¿no? Está el mosquito molesto que no transmite estas enfermedades, pero de todas maneras está bueno pensar en general cómo evito las picaduras de mosquito, usando ropa holgada, ropa clara, mangas largas, pantalones largos, no descuidando ni siquiera los tobillos para que no nos piquen, ¿sí? Y a la vez evitando a lo mejor que ingresen a nuestros hogares y que haya lugares en nuestro hogar y en nuestro alrededor donde puedan este mosquito en particular depositar sus huevos, porque le gustan los recipientes con paredes relativamente rígidas, porque ahí es donde se apoya la hembra y desde ahí pone los huevos. En cambio hay otros mosquitos como los que andan en las lagunas, en las charcas, en las zanjas, que tienen la posibilidad de pararse sobre el agua, por decirlo así, y ponen los huevos apoyados en el agua. Entonces ahí no necesitan esas superficies rígidas alrededor. Pero la hembra de Aedes aegypti sí. Entonces por eso se habla tanto de descacharrear, que es sacar los recipientes que pueden estar acumulando agua, donde la hembra puede encontrar un lugar para poner los huevos, y bueno, esos huevos luego se convierten en larva, que está nadando ahí en los recipientes con agua. A veces si uno se fija, también los puede llegar a ver. Son como ven como unos gusanitos, por decir así. Sí, la gente
Se puede ver. O lo ves ahí y decís, Sí. un gusanito, o sea, Sí. que está ahí Ese. flotando. Y esas son las larvas que después pasan a un estadio que se llama pupa y después de ahí sale el mosquito que sale volando. Y ese es el que nos pica unos días después de las lluvias, sobre todo. ¿Y cuál es la gravedad, digamos, de la enfermedad? Y el dengue puede ser asintomático, o sea que la persona no percibe síntomas. Puede tener síntomas leves como una fiebre y no mucho más. Y después ya empiezan a haber sintomatologías más características que pueden ayudar más a la persona a identificar que puede estar teniendo dengue y a los médicos a poder diagnosticarlo. Porque ya hay cuestiones de los dolores musculares, puede causar náuseas, vómitos o diarrea. Y algunas particularidades de cuando ya se torna un poco grave es que empieza a generar hemorragias. Y entonces a veces en la piel se ven manchitas, pintitas, que son como los poros con Entonces, pero eso ya es cuando es un poco más grave. En realidad las personas deberían consultar en estas épocas en donde estamos en una epidemia de dengue, deberían hacer la consulta ya con la sintomatología de una fiebre alta. Y sobre todo cuando han estado en una zona donde se sabe que hay casos de dengue, ¿no? Cuando hay algún barrio en particular. ¿Cómo es que se contagia de persona a persona? ¿Cuál es el mecanismo en sí? Entonces, un mosquito pica a una persona que tiene dengue y de esa manera adquiere el virus y al picar a otra persona le transmite el virus. Claro. Entonces, la única forma en la que se transmite es a través de la picadura de mosquito. Puede haber otras formas, por ejemplo, de transmisión vertical, de madre a hijo, pero son más raras y no se conoce tanto. Esta es una enfermedad que se llama... Claro, si yo tengo un pariente con dengue en mi casa, no tengo que tener miedo de acercarme porque me va a contagiar. A menos que haya mosquitos. Menos que haya mosquitos. Claro, por eso las personas que tienen dengue tienen que hacer algo parecido a lo que hacíamos con COVID. Aislarse y ponerse repelentes para que los mosquitos no los piquen y no sigan infectando otros mosquitos en la zona. Si nos contabas esto fuera de cámara, de hecho, otro día, un dato bastante interesante que era cómo el virus le afecta el comportamiento al mosquito, que lo hace un poco más peligroso. Sí, hay estudios, porque nosotros en la universidad damos una asignatura que se llama Ecología de Enfermedades, donde algunos de los temas que nos... Hay chicos escuchando que fueron alumnos tuyos en esa cátedra que nos están escribiendo, así que... Cosas que nos apasionan es esto de ver cómo la infección con algún parásito o algún microparásito, como son los virus, las bacterias, a veces afecta el comportamiento del hospedador para fomentar su transmisión, para lograr tener más probabilidad de ser transmitido. Y se sabe que con los Aedes aegypti infectados con este virus tienen problemas para completar su alimentación, entonces tienen que picar más veces. Entonces de esa manera el virus aumenta su probabilidad de ser transmitido porque el mosquito no logra alimentarse completamente en una sola picada. Entonces tiene que picar más veces para lograrlo y de esa manera... Esto es maravilloso en el mal sentido para nuestra salud, ¿no? Pero a ver cómo la naturaleza de este virus es la que genera comportamientos para poder transmitirse mejor. Y eso es la evolución. A mí es como medio claro. Se me ocurrió así una imagen de un dengue zombie, medio así, algo que te modifica el comportamiento. El mosquito también es víctima del dengue. Y en alguna forma tiene que esforzarse más pero para poder alimentarse. ¿Algo la mortalidad? O sea, esto capaz es una pregunta que no se sabe, pero el mosquito con dengue... Capaz que sí se sabe, habría que ver, porque hay mucha gente, muchos investigadores estudiando. Claro. Y... Como mínimo podemos llegar a decir que necesita un mayor esfuerzo, gasta más energía para poder completar la misma alimentación. O sea, hay algo que le afecta. Que vos no puedas sentarte y comer en un solo bar. Que tengas que... Claro. te arruinan. Claro. Traeme unas papas fritas, pero 3 o 4. Sí. Y una pregunta. En Santa Fe, que los mosquitos, al menos en invierno, solían darnos una tregua.
o sea, como que se morían o quedaban las larvas por ahí depositadas en un lado, según mi Los escaso huevos. conocimiento Los huevos de- son sí. el estadio que Ok. resiste. Sí. Pero entiendo que, o sea, en ese periodo deja de transmitirse la enfermedad y entonces desaparece el foco en la ciudad, ¿no es así? Claro, cuando no hay mosquitos adultos, en ese momento no hay transmisión acá en nuestra zona, Claro. que hay una estación más o menos marcada Ujú. de invierno, y entonces siempre estamos deseando, Claro. ¿no?, que lleguen los fríos para Claro. que se mueran los adultos, y al menos eso ya, sí, ahí desaparece. Y entonces lo que se está viendo es que cada vez que hay una epidemia de dengue en nuestra zona, es porque alguien se la trajo de Se la trae. souvenir Claro, eso desde, es- algún, Eso es desde interesante. algún viaje a alguno de los países Claro. donde sí circula todos los años el dengue. O Entonces, sea, durante todo el año en zonas más al norte, me Tropicales. imagino, claro, más sí, tropicales, Brasil, claro. Paraguay, Bolivia, hay Claro, como... eso es interesante. O sea, la hembra del mosquito no transmite el virus a su descendencia, al huevo. Sí, No es que el huevo, es algo que se está estudiando y Ah. sí, hay una probabilidad de que sí lo transmita. En tal Pero caso- es muy baja y Ah. además justo esos huevos tienen que ser los que justo logran sobrevivir hacia la siguiente temporada. Ah. Entonces, muy poca la probabilidad, pero está, y sobre todo ahí es donde entonces hay que actuar para empezar con 0 cacharro cuando Claro. arranca la temporada de la Claro. mosquitada en la que primavera. tenga otra barrera más para, otra instancia más de morir Claro. sin haber picado. Bien. Sí. Bien, no sé si ¿Les tiempo. parece? Creo que es por protocolo del foro, es el momento de cortar un poco con algo de música y después seguimos. Tenemos Sí. todavía un montón de preguntas. Si me permitís, saludos a los oyentes que nos están Sí, por escuchando. favor. Nos está escuchando Franquito, Larralde, la Juli, también conocida. Le mandamos un abrazo grande a la Juli, la Andre, Mariana Maglianese, que está participando en la consigna. Ya vamos a hablar en relación a las fobias, pero nos está escuchando también Marina Maglianese, Jenny desde Córdoba, Elisa, que nos escucha siempre desde acá de Santa Fe, desde Rafaela nos está escuchando Liliana, Ayelén nos está escuchando también desde Rafaela, y bueno, me estoy olvidando de gente, mucha gente más, pero bueno, seguiremos saludando. Bien, bueno, Salustiano, música para cortar Sí. con esta. Nos vamos escuchando, como seguimos hablando de temas locales, seguimos escuchando música local. Está bien. Está bien. Y como este foro tiene la propensión de balancear las buenas noticias con las malas, y el dengue claramente es una mala noticia, Sí. nos vamos con una buena noticia del ámbito musical, que es que Divididos, después de como 20 años, sacó una bueno, canción, sí. un videoclip, se llama San Santarín, es lo que vamos a escuchar ahora, y después solamente por una cuestión de continuidad temática con City Ice de Los Pericos. Bueno. Satélite Azul. Grupo en órbita. Como hablaba en el, ¿cómo se dice? En la parte anterior, lo que En el hablaba bloque en el bloque anterior, hablaba de garrapatas, también los huevos de garrapatas, que son los que pasan el invierno. Si las temperaturas en el invierno no son tan extremadamente bajo cero, a lo mejor logran sobrevivir, hay más garrapatas en la siguiente primavera. Ahora con el mosquito del dengue también, entonces se esperan mosquitadas más grandes, con una mayor distribución a zonas donde antes a lo mejor los fríos eran más marcados, y entonces sí, se está ampliando en este siglo, y se espera que se siga ampliando la región geográfica donde ocurre esta Sí, enfermedad. acá lo que se ve es más frecuencia, por ejemplo, en epidemias, en brotes. Qué sé yo, hubo una en el 2016, otra en el 2020, ya ahora 2022/2023 ya hay otra, y Sí. es como que parece como que cada vez más seguido, Sí, digamos. desde el 2009, que 2009. volvió a aparecer las epidemias de dengue en nuestra provincia, están siendo recurrentes, pero siempre con casos que traen al virus del dengue desde afuera. O sea, Claro. siempre se dice que los primeros casos son importados. Luego sí, ya cuando no se logra a tiempo bloquear, que eso sería interesante también hablar de los bloqueos que lleva adelante los equipos de salud que coordinan cada localidad, se coordinan esos Claro. esfuerzos. Aprovechamos el saludo a Mariana. A Mariana A Maglianese, que lo coordina acá, y que es gente de mucha confianza y que trabaja muy bien, y que por eso es importante cuando se acercan a un hogar avisando que están haciendo un bloqueo de casos de dengue, es importante dejarlos trabajar
porque de esa manera se logra frenar un poco el que se disperse. ¿Te referís a ese operativo que se hace cuando se detecta un caso de dengue y inmediatamente aíslan a la persona, empiezan a descacharrar alrededor, empiezan a fumigar? ¿A ese operativo te estás refiriendo? Sí, sí, es en la manzana donde hay un caso de dengue, a todas las manzanas, las 9 manzanas que hay alrededor de esa manzana, se pasa casa por casa pidiendo asistirlos en el descacharrado, porque muchas veces las personas no tienen hecho el ojo de, mira, Claro. nunca me hubiera ocurrido mirar adentro una botella de cerveza que está allá Claro. en el patio. Y uno da vuelta a la botella y a lo mejor sí hay Claro. huevos o larvas. Entonces, el asistir a los vecinos en mostrar dónde puede ser que hay un criadero es lo que y de paso darle medidas de prevención, de usar repelentes y ropas de mangas largas para evitar las picaduras. Y bueno, y se fumiga porque se sabe que en esas manzanas puede haber adultos infectados con el virus. Ahí sí se justifica a lo mejor la fumigación, y además es una fumigación que trata de llegar a los patios, los corazones de las manzanas, que son donde suele estar este mosquito. Esas otras fumigaciones que la gente le gustaría ver, que es que se fumiga desde una camioneta, un poco así, a todo el parque, esas no son muy efectivas, porque esas gotitas que se está tirando, ese veneno que se está tirando, le tiene que pegar al mosquito. Entonces es muy poco la probabilidad y no tiene un efecto que queda en el ambiente matando mosquitos, sino que es en el momento, y por eso tiene que ser hecho bien donde está el mosquito, en las horas que está, y solamente cuando se justifica el mejor de los casos esfuerzo. Matará a aquellos mosquitos que están en la calle, pero no va a llegar hasta estar en el patio. Por Claro, sí. Y a lo mejor está también matando a depredadores naturales de las larvas de los mosquitos, los alguaciles, hay un montón por ejemplo, los anfibios que podrían estar también consumiendo las larvas en los ambientes acuáticos. Es veneno que se comen todos, inclusive nosotros. Claro. Sí, no está bueno. Hay otras formas de prevención y no tanto la fumigación como una respuesta. Y eso lo que hace, perdón, estoy tal vez sacando el foco de la entrevista, pero eso lo que hace es entonces evitar que es como retrasar la circulación comunitaria. Eso es el objetivo. Claro, porque es muy parecido a lo del COVID, ¿no? Es como cuando hay un caso, esa persona, si la pican los mosquitos, puede estar infectando mosquitos que después estarían picando y transmitiendo. Entonces, se trata de que esas manzanas donde hay mayor riesgo, las personas tengan mucho más cuidado y haya menos circulación de mosquitos para que no se siga transmitiendo. Sí, había oyentes que estaban consultando, digamos, uno tenía que ver, preguntaba sobre por qué en verdad en los lugares más urbanizados hay más casos de dengue que en el campo. Puede llegar a ser también por... Sí, por la cantidad de gente que hay en las ciudades, ¿no? El hacinamiento, la posibilidad de que un mosquito encuentre otra fuente de alimento con unas poblaciones tan densamente pobladas como están ahora, o sea, entonces eso fomenta que haya más transmisión. En los ambientes naturales o en el campo, los mosquitos también pueden alimentarse de otros mamíferos, ¿no? Y pueden encontrar, en vez de cacharros, a lo mejor lugares donde se acumula agua naturalmente, como un tronco de un árbol, algo así. Pero no es la misma cantidad de criaderos que encuentran en los ambientes urbanos y no es la misma cantidad de potenciales hospedadores como encuentran. Fíjense que acá somos ¿cuántos? Somos 6. Acá adentro somos 6. Entonces, hay 2 más de aquel lado. Sí, es una densidad importante. Si hay un mosquito acá... Ya está. Sí. Y tiene dengue, puede picarnos a los 6 tranquilamente y nos contagia a los 6. Bueno, y ese es el tema también importante a tener en cuenta, que no Todos siempre... empezamos a mirar. No siempre las enfermedades se producen de la misma manera, ¿no? Es como que depende de la dosis del patógeno que encontramos, con la que nos exponemos, depende nuestro estado de salud, ¿no? Nuestro sistema inmune,
depende también cuánto nos dejamos estar para recibir atención médica, qué tan buena es la atención médica que recibimos, qué tanto seguimos los consejos que nos dan. O sea, un montón de situaciones que hacen que una persona que tenga dengue le pase que sea más suave, y a otras personas que sea más grave, y a algunas lamentablemente puede causar la muerte. Claro. Porque hay un montón de factores que influyen en cómo se da esa enfermedad. ¿Es cierto eso que si te pica 2 veces, o sea, si tenés 2 veces la enfermedad, la segunda es muy probable que sea grave? Hay más probabilidad porque como hablábamos en un comienzo, hay 4 variedades diferentes del virus, el que se llama dengue 1, 2, 3, 4. Y entonces lo que ha estado circulando mucho acá en la ciudad de Santa Fe, al menos, es el dengue 1. Entonces, mirá, ahí hay un mosquito justo. Mirá, lo maté. Fíjate si tienen las patitas negras y blancas. ¿Lo tomé la cámara? No, pero es muy grande, parece. Es muy grande, sí. Y medio amarillito, es un culex en género. Sí, un culex. Muy bien. Entonces, hay Lo salvé, 4 tipos de dengue diferentes, y el que ha estado circulando principalmente es el dengue 1. Si una persona se infecta con dengue 1 en esta epidemia y después va a Brasil o a Paraguay en las vacaciones y allá encuentra estas otras variedades del virus circulando, tiene que protegerse de no ser picado para evitar esa posibilidad de que se infecte con otra variedad del virus. Al infectarse con otra variedad del virus, por una cuestión de cómo responde el sistema inmune, a veces se vuelve más grave y se produce ese dengue grave, dengue hemorrágico, también han escuchado. Claro, sí. Pero también no quiere decir, como yo hablaba en un principio, que una persona, por su sistema inmune, por cómo se dieron los síntomas, por la primera vez que se agarró dengue, también puede haber una probabilidad de que sea grave igual. ¿Sí? Pero eso, y cuando la persona tuvo dengue 1 y se contagia en un futuro con dengue 1, ahí sí tiene una protección, tiene una ventaja. En eso sí el sistema inmune está listo para hacerle frente al virus y que no se produzcan. O sea, el ciclo óptimo sería agarrarte 1, 2, 3, 4 y después ahí volver a agarrarte el 1. Pero tenés que pasar toda esa. No, porque si ya te agarrás, o sea, el tema es que tuviste 1 y después tenés 2, por ejemplo. No, te conviene tener 1 y después tener 1. Claro, te conviene no tener ninguno. Sí. O sea, Gente, no tengamos. No te vayan a buscar el No es un tema. álbum de figuritas, digamos. Claro. pero si lo completás, estás. No, claro, el tema es que te aumenta, o sea, ¿hay alguna combinación especialmente virulenta? O sea, 1, después del 1, llegar a 1, 3, es una combinación mala, No, eso no se sabe. No sabría, por lo que dice, es muy heterogéneo, ¿no? O sea, incluso con una sola cepa podés llegar a tener un cuadro grave. Sí, por eso es muy variable. Y lo que acá importa, no nos olvidemos, es que si uno tiene fiebre y que dolores musculares, lo cual es muy parecido a un montón de otras enfermedades, pero uno no tiene congestión. Por ejemplo, uno dice, bueno, no me duele la garganta, no tengo congestión. Entonces ya uno puede descartar estos virus respiratorios y dice, lo que siento es dolor en el cuerpo y bueno, me hago la consulta. ¿Por qué? Porque si a uno le diagnostican, uno sabe que tiene que ser extremo en cuidarse, ¿no? O sea, de que no te piquen los mosquitos, de quedarse guardado, de usar repelente, de evitar las picaduras. Entonces el diagnóstico está bueno saberlo. Y para ir a tener ese diagnóstico, obviamente hay que ir evitando que te piquen los mosquitos, ¿no? Claro, totalmente. Pues, sí. Entonces ahí es donde hay que tener también cuidado. Además, para que se active este protocolo de aislamiento, tenés que tener tenés que comunicarlo, claro, se tiene que saber. Y ese es el tema, ¿no? Lo que vemos a veces es que las personas hacen un intento con mucho esfuerzo de lograr en la consulta el diagnóstico, y no todos los lugares tienen la capacidad de tomar la muestra de sangre y la muestra de sangre que sea analizada por los laboratorios del Estado. Son en algunos lugares, en otros es costoso. Entonces hay que tratar de que con lo que hemos aprendido a través de la epidemia del COVID, estar mejor preparados para hacer frente a estas otras epidemias. Estas también tendrían que... Lo que tengo entendido es que efectivamente ahora está la infraestructura en términos del equipamiento, lo que no hay son reactivos.
por un problema argentino de que tiene problemas para meter cualquier cosa, o sea, para importar. ¿No? Sí. Pero entiendo que el problema del diagnóstico ahora es el diagnóstico mediante técnicas de laboratorio, ¿no? Claro. Que se hace diagnóstico clínico, me parece. Sí, entonces en el laboratorio también lo otro que es una lástima es que no se pueda contar con los resultados durante el fin de semana o feriados como era con el COVID. No hay guardias que estén haciendo los análisis durante el fin de semana como era en esa época. Y me parece que si queremos hacerle frente a poder bloquear los casos a tiempo, está bueno que se pueda recibir el resultado un sábado o un domingo y ya el lunes salir a bloquear, ¿no? Y por otro lado, como decís, cuando ya los reactivos empiezan a escasear, se diagnostica a las personas por nexo epidemiológico, dicen, ¿no? En las noticias pueden haber leído eso. ¿Y qué quiere decir? Que si una persona en mi bar, en mi manzana o en mi familia se le diagnosticó dengue y yo empiezo con síntomas, me dicen por nexo epidemiológico, consideramos que sos dengue. Pasó con el COVID, en un momento se dejaron hacer test. Nos escribe Mariana y dice, bueno, la inmunidad es permanente con una sola variante, dice Mariana, por una sola variante. Después dice, son enfermedades de denuncia obligatoria y muchos efectores privados no lo denuncian. Mariana es una... Mariana Maglianese. Es una experta. Sí, ella está a cargo del área de control de vectores de la región Santa Fe del Ministerio de Salud. Y pasa que a veces los privados no responden a esta obligatoriedad de tener que... Sí. Te voy a traer un poquito más a algo que dijiste en un momento que tiene que ver con esto de las fumigaciones y que terminan matando otros animales que sí son importantes. En este último tiempo se viene hablando de un nuevo paradigma que es el paradigma de una salud. ¿Querés contarle un poquito a la gente de qué se trata este paradigma y por qué está relacionado con esto, de no fumigar y matar todo? Y bueno, también se mata el mosquito, digamos. Claro. Sí, el paradigma de una salud o One Health, que es a nivel mundial, se lo está reconociendo como la manera que deberíamos abordar estas enfermedades que tienen un componente fuerte ambiental, que son sobre todo estas vectoriales, ¿no? Como las de las garrapatas, las de los mosquitos, o como el Chagas, que tiene la vinchuca, o estas zoonosis, que tienen un componente animal involucrado con nuestra salud, y también entonces pensar que la salud humana no puede ser entendida solamente con lo que nos importa a nosotros sobre nuestros síntomas, dónde atendernos, dónde buscar diagnóstico y solamente centrarnos en eso, sino que hay que pensar el de dónde viene y en la salud del ecosistema en general, la salud de los animales que están involucrados. Entonces, ahí pensemos en dengue, ¿no? Entonces, cuando uno piensa salud ambiental, a lo mejor estos ambientes más limpios, con menos plásticos, para que haya menos microplástico que nos afecte el cerebro, ¿no? Pero esos ambientes con menos alterados en cuanto a la perturbación de los seres humanos que van tirando cacharros, recipientes microbasurales donde se acumula agua, en latitas, en lonas, en un montón de superficies, es un ambiente más sano. Y los animales, cuando pensamos en salud animal, sería una comunidad de animal más diversa, en donde haya depredadores de mosquitos, donde haya anfibios, que las larvas coman los estadios de los mosquitos en el agua, donde haya alguaciles, donde haya murciélagos que puedan estar también comiendo los mosquitos adultos. Una comunidad saludable hace que disminuyan estos problemas de salud para los seres humanos. Entonces, una salud sería salud ambiental, salud animal, salud humana. No solo para entenderla, sino para buscar estrategias para controlarla. Entonces, no solo decir, bueno, para entenderla tenemos que considerar esto, esto y esto, sino para controlarla hay que considerar la salud ambiental, la animal y también la nuestra. Sí, es muy interesante este concepto de una salud. Y voy a hacer el pie también a una forma de hacer ciencia, investigación, y principalmente porque el concepto de una salud es tan amplio y que es tan inter y transdisciplinar, que involucra un montón de campos y al mismo tiempo no subestima también el conocimiento de la gente, digamos. Propone
esto de no subestimar, de trabajar juntos y no desde una manera verticalista, digamos, de eso de la campaña publicitaria del dengue venga de arriba hacia abajo, del que sabe más al que sabe menos, y poder jerarquizar un poquito los conocimientos que tienen de cada zona y de cada lugar los pobladores locales y la gente, ¿no? ¿Qué es esto de que hablábamos recién de la investigación de acción participativa y qué beneficios trae? Sí, esa es la forma en que nosotros nos hemos propuesto trabajar en los proyectos de investigación, es trabajar haciendo partícipe a las poblaciones afectadas por estas enfermedades que nos interesan. Entonces, buscar que las personas nos guíen en cómo llevar adelante la investigación en el territorio en base a sus conocimientos del territorio, en base a donde ellos saben que puede haber microbasurales o que pueden haber problemas que son desde hace mucho tiempo o problemas más recientes o cuándo aparecen y a la vez poniéndolo en el contexto de otras preocupaciones que están ocurriendo en el barrio y por lo tanto buscar acciones que tengan un beneficio también hacia esas otras. Por ejemplo, con la otra enfermedad que trabajamos, que es la leptospirosis, tiene un componente fuerte de estar vinculada a la transmisión a través del agua por las inundaciones, no solo las inundaciones por la crecida de los ríos, sino también por las lluvias fuertes y las calles que se anegan. Entonces, cuando hablamos de leptospirosis, surgen cuestiones políticas sobre el abandono de ciertos lugares de los barrios, entonces la imposibilidad de salir sin mojarse los pies cuando llueve, la falta de acceso a un centro de salud por los horarios restringidos o porque no hay y entonces no tienen la posibilidad de llegar a tener la atención médica que necesita. Entonces, por trabajar con una enfermedad como leptospirosis, terminamos dialogando sobre todas estas otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Y entonces ellos, al involucrarse en talleres de mapeo o de salir a tomar muestras de manera conjunta, van descubriendo el cómo, el dónde y el por qué puede ser que haya mayor riesgo en algún lugar y no en otro. Y entonces de esa manera ir trabajando sobre esos lugares más preocupantes. Ha pasado, ¿no?, un mayor éxito en la recolección de datos, por ejemplo, de leptospira, gracias a la participación de la gente, que sin la participación de la gente no hubiera... Los datos hubieran sido diferentes, digamos. Sí, nosotros consideramos que fue determinante en nuestra posibilidad de encontrar a la bacteria en barrios que hemos estado trabajando acá en el Gran Santa Fe, por haber estado dialogando con las personas en los lugares donde hay animales, normalmente, ¿no? Animales como de ganado. Ah, sí, allá siempre hay caballos, o allá antes tenían chanchos, o los perros andan un montón en esa esquina. Entonces, como todos estos animales pueden transmitir esta bacteria que es la leptospira, y hay lugares donde hay barro y hay lugares donde hay microbasurales, los identificamos de manera conjunta y fuimos a muestrear con vecinos y vecinas y por más que era invierno encontramos a la bacteria en muestras de agua en ese trabajo que hizo Julieta, que está escuchando. Entonces consideramos que fue fundamental trabajar con ellos para ver qué pasa en esos lugares que a la gente le importa. Eran los lugares también donde los chicos se bañaban en el río en el verano, o los lugares donde la gente tiene que pasar para ir a tomar el cole. O sea, hay cosas que está bueno saber para ir a estudiar ahí y no en un muestreo que a lo mejor el científico en su gabinete piensa en el mapa una cuadrícula y puntos acá, acá, acá. Sería otra forma, ¿no? Pero en esta la consideramos un poco más relevante para la población. Y está bueno esto de que también hablabas, también vos en un principio en relación a, empezamos a trabajar también con el dengue porque es de lo que más se habla, y esto nos permite también un paralelismo con una enfermedad que es poco conocida y que uno está bueno aprovechar porque en verdad está muy presente en la ciudad de Santa Fe como la leptospirosis, ¿no? Sí. ¿Por qué? Esto creo que lo hablábamos fuera del aire. ¿Por qué es doblemente invisibilizada? ¿Por qué se invisibiliza tanto la leptospirosis? Sí, porque se ve que afecta sobre todo a personas que viven en condiciones de cierta vulnerabilidad social o sanitaria y que en esos grupos son justamente
los grupos en donde a veces tienen menor llegada a conseguir cambios en las políticas públicas que puedan mejorar la situación. Entonces, por eso se considera una enfermedad desatendida. Y cuando eso sucede, muchas veces los casos quedan subdiagnosticados, como hemos visto nosotros al tomar muestras en personas para ver la posible exposición en el pasado a dengue y a leptospira, encontramos porcentajes importantes para dengue, como en un 15% de personas que tenían los anticuerpos, o sea que quería decir que la habían tenido en algún momento en el pasado, claro, pero no habían sido diagnosticados de dengue. ¿Se puede hacer un dosaje de anticuerpos y determinar si una persona tuvo o no la enfermedad? Claro, ¿es así? O tuvo o no la infección, claro, ¿no? Si no sintió síntomas, no sería que se enfermó, claro, pero sí se ve que sus anticuerpos encontraron al virus en algún momento en el pasado, ¿sí? Claro. O a la bacteria, en el caso de la leptospira. Y si una persona, y te traigo de nuevo al dengue, o sea, perdón. Perdón porque lo estoy mareando, ¿no? Pero si una persona tiene infección, pero no tuvo la enfermedad, y recibe una segunda, o sea, es infectado nuevo con otra variante, nuevamente tiene chances aumentadas de desarrollar un cuadro grave o en ese caso no es así. Y yo creo que me parece que todo depende del contexto, ¿no? De cómo, porque la duración de los anticuerpos también depende mucho de cada persona, ¿sí? Entonces, o pueden aumentar y bajar y desaparecer, o aumentar y quedar de por vida, como decía Mariana, o a lo mejor ser medio fluctuante. Entonces depende de en qué momento te encuentres con la infección, cómo estás, para ver cómo se puede llegar a desencadenar. Bueno, sí, no, interesantísimo, y siempre cuando es así nos queda la sensación, las ganas de seguir preguntando cosas, pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Seguramente habrá otra ocasión, si tenés la amabilidad de volver al foro, tenemos muchas más preguntas para hacerle. Bueno. Pero bueno, queremos agradecerte el tiempo que te has tomado para explicarnos todo esto, que vamos a cortar, editar y subir a diferentes plataformas que va a estar disponible. Bien. Y lo vamos a andar difundiendo tanto como podamos. Bueno, damos por cerrada la entrevista, no sin antes saludar y quiero hacer un saludo grande a la Sabri que nos está viendo, con el Facu y con la mamá. También le mando un cariño muy grande al Facu y a la mamá de la Sabri, nos están viendo. Bueno, acá Mariana también dice... bueno, nos manda información, así que bueno, vamos a difundir mucho también lo que nos está mandando Mariana, y le agradecemos un montón por estar escuchando y por intervenir, ¿no? Claro que sí. Bien, nos vamos con una canción, tal vez hacemos una. Bueno, podemos irnos con una canción. Como termina este bloque de música legal, me tomé la molestia de elegir temas internacionales ahora, bien. Porque vamos a tratar temas que corresponden a la población mundial del próximo bloque. Entonces nos vamos con un tema de Madonna, Papa Don't Preach. Claro, muy leptospirosis. Bueno, de vuelta, muchas gracias. Y será hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos vamos con la música de Madonna. Satélite Azul. Grupo en órbita. Pedazo de foro, en este que es nuestro último bloque, nuestro bloque de debate, y como el que habíamos prometido, aquel sobre las fobias, como bien habíamos dicho. Capaz que hay alguno que pueda llegar a tener fobia a que se conserve el orden de cómo se sienta la gente, por ejemplo. Y ahora esté muy mal pensando... Claro, por ejemplo, ahora hicimos un manejo, un enroque de personas, pero bueno, no debería afectar... Es más un TOC que una fobia igual. Sería más un TOC. Sí, un TOC. Claro. Bien, tengo en mis manos un paper, como siempre, pero este trata sobre formas de tratar las fobias. Uh-huh. ¿Ustedes tienen fobia? Pocas. ¿Pocas? O ninguna. Yo puedo llegar a tener algunas. ¿A qué?
Es terrible esto. Yo no puedo decir que vaya a decir esto al aire. Ya empezaste, ahora tenés que Ya está. decirlo. A veces... Y tiene que ser jugoso lo que decís. No, es jugosísimo. Yo a veces me duermo tocándome porque tengo... No, tocándome... podemos editar esa parte y cortarla. Tocándome el pecho, sintiéndome los latidos del corazón. Porque ¿Por qué? siento que quizás, que quizás, ¿por qué razón no se frenaría el corazón así? Sí, ¿por qué no? Tengo una fobia. Pero eso a es una eso. fobia. O No sea, sé, todos o sea que tenemos fobia a morir. Existe la... Tengo miedo de que el corazón se me frene, así Porque- de golpe. O sea, Entonces a todos- veces me quedo así. y me Bueno, duermo. yo tengo una mala noticia. ¿Qué? Tu muerte va a ser así. Y seguramente, sí, el O sea, corazón el se va a corazón- frenar. en puede momentos- ser por ejemplo porque pierda la cabeza en... Pero en algún momento Accidente. el corazón va a decir, bueno, basta. Pero la muerte no va a ser por eso. Bueno, igual está bueno que si yo tengo fobia de eso, alguien me tiene una buena noticia. Sí. Che, no te va a pasar ahora. No, te va pero a pasar esta Es noche. poco probable que pase Pero, esta o sea, noche. Listo, está. Es poco probable, ni siquiera me dice, Yo- no va a pasar. No estoy de acuerdo que esa sea una fobia. Dice no. Yo estuve Bueno, investigando un poco. Existe la fobia a dormir. Porque te puede pasar algo mientras dormís, entonces evitan. Como el protagonista de Freddy Krueger. Claro. Pero fíjense lo siguiente: esta es una información que lamentablemente para la fobia particular de Cobain no le va a servir. Pero aparentemente la forma de encarar el tratamiento para una fobia es administrando la exposición a aquello que te da fobia, Claro. en particular. Por ejemplo, fobia a cucarachas, a la araña, que son muy comunes. Bueno, en general la Te cosa... tiran en un cajón lleno de arañas. Claro, pero no tan a lo bestia. Mm. Medio cajón. Claro, algo así. O sea, la idea es dosificar. Y para dosificar, a alguien se le ocurrió, a alguien de... ¿Quiénes son? sí, bueno, no importa, de Plus One. Ahora me olvidé la afiliación. De España, de la Universidad de Granada. Usar realidad virtual. Ajá. Los tipos agarran y dicen, bueno, ¿te da miedo la cucaracha? Casco de realidad virtual. Y te lo llenan de cucaracha. Se te pone una cucaracha que te come los ojos. No, la idea es que vos veas tu cuerpo. No sé cómo funciona bien es un lente que en realidad es realidad aumentada, no es realidad virtual, perdón. Ok. Vos ves tu entorno, pero el lente te agrega unas cucarachitas muy lindas que te trepan por el cuerpo. Hay filtros de TikTok o filtros de Instagram que hacen eso, viste, que te camina la araña en la cara. Pero esto es distinto, porque vos eso lo ves en una el pantalla. celular. Ahora Tenemos, vos lo verías. claro. Pablo, una demostración de qué sería esa realidad virtual. Realidad aumentada. Vos, por ejemplo, fobia a la cucaracha, o a la araña. Acá en este caso, la chica es le tiene fobia a las arañas, evidentemente. Sí. Y bueno, se pone esos lentes. Pero Bueno, sí. Eso no es lo sé. que ve la mano. chica. Bueno, sí, el paper se estuvo medio flojo en la. Porque supongo que ve la mano también, no solo claro, la araña. sí. Y bueno, y te caminan un poco así por la Claro, mano, claro. todo lo que vos te puedas mirar. Ella vería la mano con la cucaracha, con No, la con la cucaracha, araña. con la araña. Con la araña. Claro. Hicieron este experimento. Un grupo de gente con realidad virtual, realidad aumentada, perdón. Otro grupo de gente con el tratamiento tradicional que consiste en exponer a las personas al bicho contante y sonante ahí. Claro. La cucaracha de carne y hueso. No tiene hueso, pero por ejemplo ahí. Fíjense qué simpática la señora con una palita mostrándole la cucaracha a la fóbica. Y la persona fóbica tratando de acercarse a la palita en cuestión. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver los resultados de esta investigación. Hay un grafiquito ahí de líneas que si me pueden poner. Bueno, eso es simplemente. La línea negra es el desempeño, o sea, el éxito. el gráfico reciente. De 0 a 10 es el miedo que te da la cucaracha. Sí. En el eje horizontal es el tiempo. Ajá. Cuando empieza a la izquierda y después a los 6 meses sigue. Sí. La línea clarita es con la realidad aumentada y la línea oscura con la exposición a la cucaracha. A la cucaracha. Entonces Entonces, mejor el método tradicional. sí. No, es bastante más abrupta la caída del miedo. A los 6 meses es casi lo mismo. O sea, Ajá, porque después sí. como que tiene un efecto rebote. Claro. Pero Como te olvidás del tratamiento. se ve que sí, pero la gente, y esta es la ventaja,
que lo encuentra menos invasivo y más... Claro. Como que te dicen, che, vos te querés curar la fobia, no te das problema, yo te tiro un balde de escorpiones y se te cura. Vos decís, bueno, la fobia más o menos está. Pero está mucho más abierta la gente. Que podría tener recibir un tratamiento así. los resultados son más o menos parecidos, pero es menos invasivo, es menos Claro, más humano. A los 6 meses es más o menos lo mismo. O sea, a largo plazo es lo mismo y es un poco más potable para la gente que tiene miedo. Pero si Y yo... también debe ser más, o sea, más fácil acceder al tratamiento, porque de la otra forma tenés que andar buscando cucarachas, arañas y cosas y escorpiones. Yo te puedo asegurar que en este momento vos me decís, busca una cucaracha y yo te la encuentro. Ahora, un casco de realidad virtual no te lo encuentro. Bueno, pero por ejemplo, imagínate vos vivís en la luna, o un lugar así, no hay cucarachas. Entonces, el casco de realidad aumentada. Aparte, un casco de realidad aumentada puede ser tan simple como vale unos pocos dólares y lo haces con el celular. Mira lo que te digo. Pocos dólares sigue siendo mucha plata. Igual. Ya sean... Claro. ¿Qué pocos dólares? No, yo me acuerdo... No, puede que no sea algo tan yo caro. me acuerdo que salía $5 uno. Bueno, pero igual una cucaracha, o sea, vos en general le tenés fobia, por yo tengo fobia a los canguros. ¿Qué me importa fobia a los canguros? ¿No hay canguro? No me importa. El tema es cuando a las ratas, a cosas que vos tenés. Y eso... Algo que abunda. Abunda, ¿no? No es tan... Pero bueno, sí, puede ser. Ahora bien, ¿ustedes están de acuerdo en que exponerse a la cosa a la que uno le tiene fobia funciona? Yo creo que sí. ¿No les pasa que a veces es lo contrario? Hay gente que le tiene fobia a algo por haberse expuesto. Acabamos de ver 2 gráficas que muestran que sirve. Bueno, sí, yo no estoy diciendo que haya mentido, pero me parece que hay casos en los que la exposición es contraproducente. Tenemos oyentes que han dicho que sí. Tengo fobia a tal cosa porque una vez... Porque una vez me... Claro. Sí. Bueno, pero esa es Me si hizo querés daño. la historia de cómo adquirís la fobia. No hace falta que venga solamente de tu cabeza. Pero el tema es cómo la curás después. Bueno, o sea, volviendo a ver al bicho, por ejemplo, que estamos hablando de bichos en general. Y que no te haga, necesariamente. y que no te dañe. Ojo, porque claro, ¿qué pensaba yo de este método? La fobia a Cobain no le sirve, porque ¿qué te va...? Porque no es ¿Cómo una me fobia. ¿Cómo me pones aquí? Fobia al paro cardíaco. Estamos diseñados para no por querer ejemplo, morirte. acá un oyente me dice la claustrofobia, ¿cómo haces? Y bueno, nada, de a poquito vas encerrando a la persona. Primero te tapas un poco la cabeza en una ¿Y bolsa. con realidad virtual cómo haces? Y bueno, Sí, más tipo fácil ve que se lo no, va la a- realidad virtual es más fácil todavía. ¿Cómo haces? Y le simulás un Claro. cubo de 9 ascensor, metros por cúbicos. Claro, mirás todo, no solamente parte de tu cuerpo. Mirás Claro, vos toda estás la en una habitación chiquita, después más chiquita, Claro, hasta que estás en un sarcófago. Está. Sí. Bueno, ¿quieren que veamos qué dice la gente así no hablamos tan Sí. en el aire? ¿Qué tipo de fobias nos han sido contadas? Bueno, puedo empezar Empezá, Sí, por favor. leyéndolo de Instagram. Bueno, acá... No hay que creo yo decir nombres. No. Nada de Pero nombres. igual están todos en anónimo. Están todos en anónimo. Hay alguien que dice a la pala, que entiendo yo que es más un chiste. Así Fobia que- Al trabajo. al trabajo, sí. Yo la estoy desarrollando, pero todos a lo largo de la vida desarrollamos. ¿Cómo esa lo fobia. haríamos con realidad virtual? Con realidad aumentada. Y eso es otra fobia que te aumenta con la exposición. Y lo decimos nosotros que hacemos trabajar al operador un 1 de mayo. Sí. Bien, Bueno, no, pero la tripofobia, por ejemplo. sí, la tripofobia vendría a ser, es algo que cuando busqué, les voy a decir lo que pasó. Cuando yo busqué fobias así en genérico en Google, todos me aparecían, la mayoría de las imágenes eran con agujeritos y con puntitos. La tripofobia, Yo conozco gente que tiene miedo o sea, que le da impresión los lunares, por ejemplo. claro, la tripofobia es la fobia a una secuencia de puntos aglutinados. Por ejemplo, un panal de abeja. No, pero puede ser la trama de la lengua, por ejemplo, ¿viste? Tiene así como... Sí, si la ves de cerca, algo así que sea. Y bueno, una chica Un pone pullover, por ejemplo. Claro. un puede mirado parecer. muy, claro, un mirado muy Claro, le viene bien la miopía a esa gente. claro. Bueno, una es la tripofobia. Bien, tripofobia. ¿Alguna otra? Que no es miedo a la tripa. Claro. Vamos A no a- ser que la Pues, tripa tenga... muchos agujeritos. claro. Una tripa con muchos agujeritos. Que si bien se No mira, una tripa con un solo agujerito. que si bien se mira, tiene. Claro. Tiene un Puede ser epitelio. que la primera fobia la haya a ¿Cómo te expones a la Claro, por yo ejemplo, la tengo persona fue a tripofobia analizar- porque una vez claro.
me expuse a un patrón de puntos aglutinados. ¿Puede ser? Puede ser muy cruel de las dos maneras, tanto con realidad aumentada como... Todo es cruel. Acá va a todo ser es como que... Pero en este caso no hay la realidad aumentada y la no aumentada es muy similar. En vez de Claro. una imagen aumentada, algo con muchos puntos, o una hoja con muchos puntos, es casi lo mismo en este caso. Pero capaz que porque vos sabés que Sí, la diferencia del método no está en que el objeto sea fácil o difícil de encontrar, sino en que vos sabés que en realidad no está ahí. Pero O sea, me parece que no, me parece que la foto ya es algo en sí. Ya es un conjunto de puntos. Pero puede ser, eso es una pregunta interesante. Pero vamos a seguir Bueno, porque tenemos poco. arañas, payasos y muñecas. Es como Eso es en un solo conjunto. Una sola persona le tiene fobia a esas tres cosas. Así. O 3 personas escribieron en una sola respuesta. Arañas, payasos y muñecas. Sí. Eso a mí me payasos? parece, ¿saben qué? Creo que mucho tiene que ver el cine en el desarrollo de estaba nuestras pensando fobias. eso, películas. Porque, mire, le voy a contar una infidencia familiar. Mi padre le tiene fobia a los gorilas. Como tantos. Pero, ¿saben por qué? Porque él es un señor mayor. Miraba los tres chiflados. Y en los tres chiflados aparentemente cada tanto aparecía un gorila. Y era malo. Un señor que los Claro. correteaba por ahí, que se haciendo las cosas. Y es la única persona que conozco que le tiene miedo a los gorilas. A los animales me refiero. Y él explica que es por eso. Claro. Y también miedo a los leones. Que el león era porque veía Tarzán, qué sé yo. La muñeca y el payaso, ese es una Película persona de que terror. fue niño a los 80, 90. Sí. Claramente. Y después que eran... Y bueno, y las arañas. Las arañas me parece Es que es algo más ancestral, como la serpiente. Sí, tiene sentido que tengan un poco de miedo. Bien, a ver cómo explicamos esto. Por alguna extraña razón o una razón desconocida, rechazo fuertemente los sombreros bombín color púrpura. El sombrero bombín es como Sombrero el que bombín. tiene... El que usa Sabina. Claro, ahí está. Pero, no Pero color púrpura. Yo me parece una fobia totalmente racional. Yo también la evitaría. Y sí, pero y no es algo que lo ves muy seguido, o sea que podés vivir tranquilo. Excepto cuando Toda la vida. te aparece. Para mí eso es un poco mentira. O sea, vos decís, bueno, yo tengo... No el del púrpura. Lo que es mentira es que si es difícil encontrárselo, uno puede vivir tranquilo. Porque vos estás todo el tiempo pendiente que va a pasar. Por Claro. ejemplo, cuando vos decís, te tengo miedo a las arañas, y de repente te aparece una araña, te da miedo, pero también se libera esa tensión de estar a la espera. Esperando, no hay, Claro. Está la araña y la espera por la araña. Claro. En cambio, si vos tenés miedo a los bombines púrpura o a los canguros, y no te cruzas nunca uno, está bien, o sea, nunca estás expuesto al terror Claro. de tenerlo frente. O que se me frene el corazón. ¿Cuántos infartos o paros Claro. cardíacos tuviste? Pero estás todo el tiempo esperando que pase. Entonces, Y eso es tan... la inminencia es inmanejable. Recuerdo en Los Siete Locos, el personaje principal, que se llamaba Remo, describía que uno de los miedos, o sea, que tenía un padre que era muy brutal. Y el padre le ponía, por ejemplo, cuando el pibe hacía alguna macana, le decía, bueno, mañana te voy a pegar. Y entonces, el padre efectivamente el otro día le pegaba, pero el chico la pasaba mal toda la noche a la espera de ese acontecimiento, ¿no? ¿Esto puede ser que lo hayas dicho en otro programa? Lo digo todo el tiempo, cada vez que Claro, puedo lo digo. Claro, ahí está. Yo ¿Cómo creo te que castigaba tu padre? No, a mí no, me hacía leer tenemos Los que Siete hablar de los Locos. castigos Hay que hablar de los castigos de los padres. Bien. Es bueno. ¿Hay algo? Sí, podría ser. Sí. Tengo un paper sobre los castigos a los niños que va a dar que hablar. Bien, a ver, aracnofobia, obvio, complicado si sos bióloga, dice una bióloga. Claro. Puede ser que no, puede ser que trabaje en otra cosa. Otra situación. Yo soy biólogo y tengo algo que también el cine me arruinó. Vi de chico una película en la que personas se convertían en mamboretá. Ajá. Así de grande, ponele. Y hoy yo trabajo con bichos, pero pienso que el mamboretá es un ser maligno, que está tramando el mal. Es O sea, que yo es lo veo y tipo- digo, este no es un bicho del bien. O sea, está la cucaracha, está asquerosa, todo lo que quiera, pero hay una maldad Tiene cara de presente malo. pero fuerte. Igual Aparte no la- es que se come al... Sí, pero la cucaracha no es que tiene una conducta muy proba.
Claro. Pero el Mamboretá tiene algo, y creo que fue una película que no sé el nombre, no me lo puedo acordar. Si hay algún cinéfilo que esté escuchando, tal vez está Pal escuchando. Pal, decime la película en la que unas personas se convierten en Mamboretá y se comen entre sí. Dije eso, ya está. Bueno, también a la acumulación de gente. Hay gente que le tiene miedo, que se me ocurre yo que la con la pandemia edad. última, la pandemia puede haber hecho lo Puede haber sucedido sido en eso, ese sí. sentido. Sí. Yo igual con la edad, ¿eh? Yo iba al boliche a ¿Vos le los tenés fobia a la 18. edad? No, a los 18 años yo iba al boliche y no me parecía para nada malo. Claro. Y ya acá a los 30, a los pequeños 30 y algo, ya no quiero ir al boliche porque hay un montón de gente y Pero ¿cuál es el miedo? no sé cuál es el miedo. No, Pero es que ya una no cosa es la tenés fiaca, o el ruido, por ejemplo, y otra cosa es que te dé miedo. Sí, otra cosa es verdad, eso ya la persona lo pone como No, miedo. pero la pandemia puede ser porque yo hoy veo acumulación y digo, che, qué de bacterias, con que Claro. estornude uno, Sí, morimos todos. Bueno, A ver, esa es interesante. Bueno, hay gente que le tiene miedo a la banana, a la fruta, a la banana. Dice, me da asco extremo hasta verla a 100 metros. a la la fruta. banana. De asco en la... Vos sabés que, mira, me llama la atención, porque yo encontré otro trabajo, también, miedo a un alimento, pero al queso. Tiene un nombre, Quesofobia. Quesofobia. turofobia. se ¿Cómo? llama. Turofobia se llama, Ajá. no sé. Está... Son dos cosas distintas. La banana y el queso, estoy bastante seguro que son dos cosas distintas. Pero son cosas que se comen. Ah, sí. En ese Y sentido sea sí. un alimento. Entonces, era una chica de 20 años, bueno, el reporte dice eso, que no podía, que veía el queso y la Claro, esta agarraba chica es así. una chica de veintitantos también. Sí. ¿Cómo Y- saben? No, Nosotros porque- no vamos a decir Claro. jamás nada. No hay que... Escúchame, y yo tengo una tía que no come queso. Que Pero le una da cosa asco. es no comer y otra cosa No, es le da asco, no le verlo gusta. y decir, ay, queso. Bueno, no Por sé favor, cómo, sacalo de acá, sacalo de acá. Claro. no sé ¿Dice cómo eso? dice, pero no le gusta. Ay, Sacame ay, queso acá. ay, banana. Así, si tocarse el corazón es una fobia, Y bueno. Bueno, esta eso mujer puede tiene ser Una banana, sacame la banana. una locura que puede tener otro nombre. Claro, ¿Quién entró la banana? Cobain. Bueno, Cobain, viste, está como sobrevolando el fantasma de Joao. Sí. Eh, Bueno, Para que tiro dale. así algunas medias rápidas. una ráfaga. dale. Mirá, bueno, acá avispas, aparecen los himenópteros voladores acá, o sea, avispas, abejas, sobre todo avispas, las abejas puedo controlar un poco, pero las avispas no, parece que la avispa es un poquito más. Es más agresiva, parece. Sí. Visualmente. Es más Y parecido a un después- Mamboretá. Y después otro pone a los abejorros negros, porque de chica me picó uno, eso es lo que dijo yo de que... Y hay abejorros, claro, hay abejorros más amarillitos. Y sí, pero Está este bien. abejorro negro. Está bien, está bien. A los precipicios, a pasar bajo los puentes. El precipicio que no le tiene. Claro, es la muerte, sí. Todos le tenemos miedo a la muerte, sí. Bueno, sí, pero si vos vas con el auto en las sierras de Córdoba, viste que a veces son como... Y tenés que tener miedo. y si tenés no. que, claro, vale el miedo. Apareció uno uno nuevo que dijo a los precios cuidados. Le tiene miedo a los precios cuidados. Al embarazo. Bueno, Tiene sentido. Tiene Casi sentido. tanto como el del precipicio. Y bueno, Y bueno. algunos más. Bien, bueno. En principio, dada esta información que hemos dado, es verdad lo que dice Salastiano. No son tan caros los lentes de realidad virtual. Vos le metés un celular, te bajás una app y podés estar explorando. Entonces vos decís, bueno, tengo fobia al embarazo no. Tengo fobia al precipicio. Y ponés precipicio, mirás así, bueno, yo sé que no me Saltás caigo. claro, Por ahí saltás sí. y ves de repente que no te caíste. O al ascensor, o a la claustrofobia, y te podés ir simulando las cosas. Este es un buen servicio que hemos dado. Claro. A Una no ser que tu solución. fobia sea de la realidad aumentada, ahí sí estás en problemas. Fobia a la realidad aumentada. Bueno, pero es bastante fácil. Acá hay ¿cómo se dice? Una comunicación, sería de ¿Mensaje? algo de... espera, Qué un difícil. mensaje que demuestra algo de lo que veníamos hablando, digamos. Es una chica que tenía claustrofobia y tuvo claustrofobia toda la vida, pero después tuvo que ir a trabajar en un lugar donde había que subir por el ascensor y no había Ah. manera de subir Y por el lo- ascensor. Y ¿Lo superó? y lo superó. Está bien. Lo superó y hoy se maneja en ascensor. Gracias al foro. Gracias. No. Sí, Bueno. un caso más. Nos anotamos ese poroto, es nuestro. Bueno, nos hemos extendido un poco, pero bueno, veníamos un poco atrasados de antes, así que yo creo que estamos en condiciones de dar por finalizado esta emisión.
Opino lo mismo. En el día Estoy del totalmente de acuerdo. trabajo Y bueno, nos terminamos nuestra jornada laboral 23 y 12. Muy bien. ¿Está bien? un abrazo a todos los Abrazo a todos. trabajadores y las A los trabajadores. Feliz día de lucha. También es un día para seguir conquistando derechos. Bueno, con ese manifiesto final nos vamos hasta la semana que viene. Será con una canción. Sí. Hablando de derechos y del trabajo, qué mejor que Madonna. los Guns N' Roses. Ah, buenísimo. Vamos con Strange. Strange. Bueno, será hasta la semana que viene. Adiós. Satélite Azul. Grupo en órbita.
Satélite Azul. Grupo en órbita.